Bueno, bienvenidos a la clase de Ingeniería Civil 1. En este caso es la tercera clase que vamos a terminar con la presentación de dibujo técnico, ¿sí? Voy a apagar mi cámara así no tengo problemas de conexión de internet y bueno, vamos a arrancar. Respecto a la primera parte de lo que vimos en la clase anterior, solamente les quería comentar que agregué esta filmina, ¿sí? En donde puse los ejemplos que vimos en la clase pasada de elementos utilizados para el dibujo técnico, ¿sí? A mano alzada. El tablero de dibujo, las escuadras, triple decímetro, escalímetro, los lápices, portaminas y los estilógrafos o microfibra. Después también lo que hice fue, bueno, saqué esta tabla que un poco confundía y les puse, bueno, acá que 1 a 3 son 2 4, 2 a 3 es 1 a 2, 2 a 2 es 1 a 1 y 2 a 1 es 1 a 0, ¿sí? Y después no toqué nada más. Vimos escalas, vimos letras, cotas. Estoy pasando un poco rápido porque es lo de la semana pasada. Bueno, simbologías, eh, elementos de mobiliarios. ¿Sí? Acá me quiero detener un poquito y les quiero comentar lo siguiente. Eh, Vuelvo a insistir con lo que dije la semana pasada, en donde ustedes tienen que aprender acerca de las dimensiones de los elementos, ¿sí? Y no estaría mal empezar a medir, bueno, esto después lo van a ver más adelante en otra materia con respecto al espacio de los ascensores, pero, por ejemplo, según la cantidad de ocupantes que tenga el ascensor, van a haber unas ciertas medidas mínimas a considerarse. Inclusive las medidas mínimas tienen que ser tales que una persona con una cierta incapacidad motriz o motora eh, pueda circular con sillas de ruedas. En el caso de la heladera, bueno, hay que tener en cuenta que tiene un ancho y una profundidad y que es muy importante digamos, la ubicación de la manija de abertura, porque después cuando veamos la parte de locales, vamos a ver que es muy importante la disposición de todos los artefactos de cocina y de baño también, y bueno, y lo demás. La cama, acá lo que les hago una propuesta a ustedes. Recuerda que les había dicho, bueno, que tomen un metro y empiecen a medir, bueno, empiecen a medir, a ver cuáles son las medidas estándar de una heladera, de una cama, de una silla, de una cocina, ¿sí? Una cocina de 4 hornallas tipo hogareña, del lavarropa. Estas son vistas en planta, ¿sí? Acá lo voy a poner por las dudas, que no se entienda, pero esto les va a servir a ustedes para empezar a tomar dimensiones de los elementos. Por otro lado, los artefactos sanitarios. Esta es una convención, digamos, de simbología para poder determinar, bueno, los elementos sanitarios o los artefactos sanitarios que están en el interior de un baño, como ser la bañera, el inodoro. Después en la clase de instalaciones sanitarias vamos a ver qué significa pedestal, la pileta de la cocina, pileta de lavar, el bidet, la ducha, etc. Pero bien, vamos a lo que es un plano propiamente dicho. Y un plano es un documento gráfico que posee la información necesaria para la concreción de un proyecto o, en su defecto, de una obra, ¿sí? Entonces, ustedes tengan en cuenta que son futuros constructores de obras civiles. Entonces, tienen que saber representar la información que ustedes van a necesitar o que otra persona lo va a requerir para la obra. Y es muy importante que tengan en cuenta este concepto y que nunca lo pierdan, porque eh, un plano deficiente o una documentación deficiente de la obra genera que se tomen medidas o decisiones que no sean las adecuadas y después haya problemas, ¿sí? Problemas en las obras que pueden ocasionar hasta inclusive accidentes fatales. Eh, por ejemplo, eh,
Les cito el caso de un plano en donde tenga la documentación de una excavación. ¿Sí? Ustedes cuando elaboran una excavación para poder realizar un sótano o subsuelos, tienen que tener una documentación que los oriente acerca de, bueno, cómo hay que encarar esa excavación, cómo hay que contener las paredes de los vecinos, cómo hay que deprimir la napa, si tenemos la napa a la superficie, y tenemos que tratar de, digamos, de tener una documentación tal que en obra permita, más allá de la experiencia de los constructores, permita evitar futuros problemas, ¿sí? Porque es una instancia difícil de la obra y que puede llegar a generar el colapso. Más adelante vamos a ver alguna que otra foto de excavaciones mal logradas que no solamente generó el colapso de los suelos o los taludes de los suelos del interior del terreno, sino también el desprendimiento de las viviendas lindantes o las viviendas que están alrededor. Así que bueno, continuamos con el tema de las definiciones. Por otro lado, un plano constituye la geometría plana de las obras proyectadas de la forma que la defina completamente sus tres dimensiones. Tengan en cuenta que una vivienda es tridimensional, es decir, que si nosotros tenemos un eje X, Y, Z, bueno, va a tener dimensiones en los tres ejes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a volcar, digamos, una vivienda tridimensional, un edificio, una obra que tiene un carácter tridimensional, a un plano. Y para eso ustedes en la materia sistemas de representación van a tener todo relacionado al sistema de proyecciones, van a aprender a utilizar el sistema Monge, y demás para poder, eh, digamos, trabajar en el plano o poder graficar correctamente un plano. Es importante que debe ser completo, pero tampoco tiene que aportar la información innecesaria. Y para la construcción de una obra vamos a tener en cuenta algunos de los siguientes planos, ¿sí? Como ser planos de ubicación, planos generales y planos de detalle. Tengan en cuenta que en función del grado de detalle, ¿sí? Nosotros vamos a aumentar la escala en este sentido. ¿Se entiende? En donde los planos de ubicación son los planos más generales que pueden estar en escala 1 en 500 o en 1 en 1000. Por lo general, la carátula municipal de un plano tiene las dimensiones de la manzana con la ubicación de la parcela. Bueno, ese plano de ubicación de parcela está en estas escalas reducidas, en donde solamente nos interesa el emplazamiento de nuestro terreno o de nuestro edificio en un área extensa. Podemos decir que en el caso de una parcela nos interesa la ubicación o el emplazamiento dentro de una manzana, y el caso de un edificio que está ubicado dentro de una manzana muy grande o, por ejemplo, un barrio de viviendas X, nos interesa determinar, bueno, la ubicación dentro de esa parcela de nuestro edificio. En el caso de los planos generales, vamos a tener siempre planos en escala que pueden ser 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200. Por lo general, los planos en escala 1 en 50 son para definir los replanteos o planos de encofrado. Los planos en 1 en 100 son los que tienen informaciones básicas como dimensiones de locales y espesores de paredes, y se puede dar, por ejemplo, en planos municipales o planos electromecánicos o planos de instalaciones. Y después los planos 1 en 200 sirven para poder definir las siluetas de superficie o también para poder identificar a la planta de techos. Entonces, voy a enumerar cada uno de estos planos que vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Plano de planta, el plano de vista. Tengan en cuenta que un edificio, el frente de una vivienda es un plano de una vista o un plano de elevación, un plano de corte, instalaciones, estructuras y otros. Respecto a los planos de detalle, tenemos detalles como ser detalles de artefactos del baño o de ubicación de artefactos del baño, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, el baño va a tener o va a requerir una cierta instalación sanitaria. Esa instalación sanitaria, que es
tanto la provisión de agua fría como agua caliente, como la instalación de los desagües cloacales, me van a implicar que tenga que replantear bien las bocas de esas instalaciones o las acometidas de esas instalaciones en función de la tipología de los artefactos. Tengan en cuenta, o ustedes seguramente ya saben, que existen una infinidad de modelos de artefactos, como ser, por ejemplo, de ferrum, o de roca, o de capea, o distintos artefactos sanitarios que cada uno va a tener su enchufe o va a tener su acometida a una disposición X, que son de distintos tamaños. Y bueno, el caño de desagüe que esté en el piso o que esté en la pared tiene que empalmar, sí, sin ningún problema, empalmar bien en detalle. Por eso se hacen estos planos de detalle, por ejemplo, en locales sanitarios. Otro ejemplo, cuando se elabora o se construye una escalera de madera, también se suele hacer un plano de detalle. Hola, ¿se escuchó? Me parece que hablé un poco rápido y se Sí, trabó. pero Se No, cortó un no, poquito, se profe, escuchó. pero se escuchó. Se iba trabando un poco, pero se entendió bien, perfecto. Bueno, voy a hablar más despacio. Ustedes avísenme, ¿sí? Porque uno quizás no se da cuenta y bueno, quizás se embala o quizás se le corta el internet. O inclusive ayer me pasó en una clase que constantemente se me cortaba el internet, pero todo el tiempo tuve que engancharme con el celular, no andaba el wifi, tuve que engancharme con los datos, después se me cortaron los datos de internet. eh, Así que a veces puede llegar a ser catastrófica la comunicación por internet. Así que, bueno, cualquier cosa me avisan. Profe, una consulta. Sí, adelante. Eh, las escalas, por ejemplo, uno en 500 y uno en 1000, son las escalas donde las dimensiones van a ser más chiquitas, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras son escalas de reducción, ¿sí? Entonces, mientras el denominador sea más grande, como es una escala de reducción, eh, a ver, el tamaño real va a estar representado en el plano más, de forma más chica, ¿sí? ¿Recuerdan el concepto de escala? ¿Cómo era? Entonces, la escala, a ver, voy a borrar un poquito y voy a retomar ese punto. La escala E es igual a la medida del plano sobre la medida del terreno, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si en el plano tenemos 1 centímetro y en el terreno tenemos 50 centímetros, la escala es igual ¿a cuánto? Uno. 1 en 50 no sería. Exactamente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, que la escala significa la relación que existe entre lo que medimos o dibujamos o trazamos en los planos y lo que realmente está en el terreno, ¿sí? En la realidad. Entonces, acá se lo dice bastante sencillo, ¿sí? Centímetro con centímetro se va y la escala es adimensional. Entonces, vean lo siguiente. Conforme aumenta el denominador, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la escala? A ver, Se hace vamos. más chica. Se hace más chica, exactamente, ¿sí? Es como decir, bueno, si nosotros a 1 lo dividimos 1, el resultado ¿cuánto es? 1. Si a 1 lo divido 2, es 0,5. Si a 1 lo dividimos 10, es 0,1. Si a 1 lo dividimos 1000, es 0,001. ¿Sí? O sea que conforme aumenta el denominador, disminuye la escala. O esto lo van a ver en el análisis matemático, tiende ¿a qué valor? Tiende a 0. ¿Sí? Entonces, conforme tengamos
el denominador más grande, la escala va a ser menor, ¿sí? Por esta relación que existe. Y obviamente, nosotros vemos escalas de reducción, pero por ejemplo, los ingenieros mecánicos ven escalas de ampliación. ¿Por qué? Porque las piezas mecánicas tienen que estar ampliadas para poder acotarlas o inclusive para poder tornearlas o para poder conformarlas. Tengan en cuenta que una pieza mecánica, por ejemplo, imaginen que tienen que fabricar un tornillo especial en donde tienen que acotar, digamos, la rosca del tornillo y tienen que acostar la separación de la rosca, el espesor de la rosca y la forma triangular o como fuere de la misma. Entonces eso requiere una escala de ampliación, por lo general una escala grande. Bien, ¿alguna duda más del chico que tuvo la duda? No, profe, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, acá hablamos un poquito de los planos de emplazamientos, en donde decimos que muestran la ubicación de las obras, ¿sí? A escalas altamente reducidas, y algunas cuestiones que deben de indicar, como ser las dimensiones de la parcela, alguna nomenclatura del edificio, alguna referencia topográfica. Esto me indica, por ejemplo, alguna cota o alguna cota de nivel o lo que fuere. Y alguna característica significativa del solar, esto después lo vamos a ver, que tiene que ver con las orientaciones, la ubicación del norte y lo que fuere. Entonces acá vemos un ejemplo en donde tenemos un plano de ubicación de una parcela dentro de una manzana. Esta manzana está dividida por estas calles. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien la clase que viene cuando veamos código de planeamiento urbano, en donde vean lo siguiente, la parcela esta, que le faltaría el número, la parcela 1, tiene dimensiones de 19 metros de fondo, 19 metros de frente y 22,10 metros de laterales. ¿Sí? La ubicación del norte, vean, esta es la ubicación del solar o la orientación de la parcela, y acá vemos los servicios básicos que tiene. Esto es importante porque al momento de comprar un terreno, al momento de comprar una casa, es muy importante los servicios, porque inclusive estos servicios, si los poseo o no, me van a definir parámetros urbanísticos que me van a poder decir, bueno, en ese terreno puedo construir un edificio, o puedo construir una casa de 2 pisos, o puedo directamente tener, no sé, locales comerciales. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. El plano de planta es la sección horizontal de una edificación y lo que suponemos o lo que por lo generalmente, esto es por convención, se corta horizontalmente a una altura de 1 metro. Entonces cortamos o serruchamos la casa a 1 metro y vemos qué hay para abajo. ¿Sí? A ver si tengo una fotito. ¿Se entiende acá el dibujo? Esta es una vivienda que la corté en este plano, ¿sí? Un plano horizontal, y miré para abajo. ¿Sí? Corto y miro para abajo. Y ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener las paredes, que las paredes tienen un cierto espesor, voy a tener la ventana y voy a tener una puerta. Y ahí vean cómo es el plano de planta, ¿sí? Entonces, acá tenemos el corte de construcción para representar el plano de planta. Esto está a 1 metro. Y así es como se ve. ¿Se entiende? Un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. En donde, en este caso, solemos, por ejemplo, en planos de escala 1 en 100, en planos que son de obras a construcción o a demolición, para presentaciones municipales, se suele pintar las mamposterías por convención de color rojo, en el caso de obra a construir, y de color amarillo en el caso de obra a demolerse. Entonces vean cómo es el grafismo de la ventana, cómo es el grafismo de la puerta o del vano. En este caso, esta vivienda es una vivienda muy chiquitita, ¿sí? Que debería de tener una puerta, y recuerdan que esta puerta se dibuja, digamos, el espesor de la puerta, que puede estar a 90 grados o a 45, y el círculo o el arco de circunferencia que me determina el barrido o el recorrido de la puerta, hacia dónde abre. Esto me quiere decir que el picaporte va a estar acá o va a estar acá, ¿sí? Entonces esto es simplemente un plano de planta. Después Profe, consulta, una consulta. sí, adelante. En donde están las ventanas, ¿qué es las líneas que dicen A y B? ¿Qué quiere decir? No, eso es un corte posterior
que me va a servir para después hacer un tajo en este sentido. Corto y miro para un lado y miro para el otro. Entonces la línea AA es el corte que después le hago a ese plano de planta. ¿Se entiende? Por lo general en los planos de planta voy a tener que A, B. En el plano de planta, por lo general tengo que dibujar las líneas de corte, porque después hace un plano de corte. Entonces, por lo general, este corte va a estar mirando ¿para dónde? Para arriba. ¿Sí? Para arriba. Por lo general, el plano de corte se suele dibujar una flechita que me indica hacia dónde hago el corte. A ver si se ve ahora. Profe, ¿no sería el A solamente un corte y el B del otro mirando para el otro lado? Imagino, porque No, le falta la flecha y no se explica bien. sí, esto ahora, a ver, esto en realidad es medio antiguo, pero por lo general lo que hacemos es, cuando hacemos una línea de corte, hacemos el corte A, se lo suele mirar, el corte B, B, el corte C, C, el corte D, D. Este corte AB, bueno, después lo voy a cambiar para la próxima bibliografía, para la próxima edición de esto, pero sí, es confuso. Por lo general, cuando se señala un corte en un plano de planta, es el A, ¿sí? Bueno, es más, aprovechando esta consulta, les voy a ir al final de la presentación, en donde, por ejemplo, tenemos esto. ¿Por dónde hacer un corte? ¿Sí? ¿Por dónde hacer un corte en este local? Y esto lo extraje del librito que les había recomendado de la clase anterior, de charlas a principiantes del arquitecto Eduardo Sacriste. Entonces, vean lo siguiente, ¿se entiende este dibujo? Sí, profe. Vendría a ser un local, ¿sí? Un local que tiene una puerta de acceso, tiene una ventana y tiene una columna en el medio. ¿Se entiende lo que es esto de acá? Para quizás los chicos que no son técnicos, es quizás una columna que esté en el medio que soporte la losa o soporte el techo de ese local. Es media extraña igual la columna esa, ¿no? Bueno, sepan disculpar, pero bueno, es lo que me salió dibujar con el PowerPoint, como los rectángulos que nos da el PowerPoint, ¿sí? Pero bueno, si ya supieron interpretar que esto es una planta, que tiene un local, una puerta y una ventana y una columna en el medio, ahora les hago esta consulta. ¿Por dónde hacer un corte en este local? Y vean lo que les propongo. Hacer el corte 1-1, el corte 2-2, el corte 3-3, el corte 4-4, el corte 5-5, el corte 6-6. Vean que el corte 6-6 es un corte del tipo escalonado y que a veces hay que realizarlo. Por lo general no es frecuente para obras civiles, pero cuando no queda más remedio se hace un corte escalonado. ¿Se entiende ahora que estos son cortes que están de un lado para el otro, así que me indica hacia dónde voy a cortar? Corto el plano acá y miro para dónde, para allá. ¿Sí? Si se entendió, sigo. Corto en el Sí, sí, 5-5 y miro para esta zona. Profe, ¿y el corte 6, cómo se mostraría con las líneas punteadas que están ahí? Sí. Así que bueno, vean el corte 1. ¿Se entiende cómo se hizo el corte 1-1? Corté en el plano vertical donde se figura el 1-1 y miro para la izquierda, ¿sí? ¿Y qué voy a representar en el corte 1-1? Corto la pared y me aparece toda una pared de línea llena. Bueno, acá lo hubiera dibujado de color rojo, pero bueno, lo dibujé de color azul para que identifiquen que eso es un muro. ¿Se entendió? ¿Cómo está logrado el corte 1-1? Desde dónde lo corto, hacia dónde lo veo y qué es lo que me da. Y haciendo el corte número 6, ¿cómo quedaría, profe? A ver, Disculpe. tranquilos que ya vamos a llegar. ¿Sí? Vamos paso a paso. Ahora vamos al corte 2, o al corte 2-2. ¿Se entiende que justo caigo de lleno por la mitad de la columna? Y pareciera que estoy teniendo dos locales divididos.
Sí. Bien, eso es importante. Vamos al corte 3. El corte 3, miro para el otro lado. Y vean lo siguiente. Corto, ¿sí? A ver, vean cómo es el sentido de corte, ¿sí? Corto y giro en este sentido, ¿sí? Corto y giro en este sentido. En cambio, el corte 5 o el corte 6, corto y giro en este sentido. ¿Se entendió cómo giro para así lo represento? Corto y giro. Bien. Entonces, el corte 3, corto y giro hacia la derecha. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a representar? La ventana y la pared maciza que voy a tener. Sí, la ventana y la pared maciza. Bien, ahí tengo un corte que por lo menos me Profe. identifica una ventana. Sí, En la vista 3, ¿toda la ventana tiene que ser o una parte, como dice ahí el corte? como una parte. No, porque ve que en la flecha 3 Sí. tiene una sola parte de ventana. Hay que hacer Sí. toda la ventana. No, la ventana, este pedacito de ventana es esta ventana que está acá. Ah, claro. No, está bien, gracias. Bien. Vamos al corte 4. El corte 4 pasa por la ventana y miro para allá, ¿sí? ¿Y qué estoy mirando en el corte 4? Corto por la ventana, del otro lado tengo pared, ¿y qué estoy mirando acá? Estoy mirando la columna. Y como estoy mirando la columna, la dibujo con trazo fino. ¿Se entiende la diferencia entre el corte 4-4 y el corte 2-2? ¿No se vería la Profe, puerta entonces, también, profe? No se ve la puerta, no. profe, en el 2 está así pintado porque está la columna cortada a la mitad, ¿no? Y Sí, en el porque el 4 no. corte atraviesa el cuerpo columna, ¿sí? La materia de la columna la atraviesa, entonces por eso se ve así. En cambio, en el corte 4-4 no atraviesa la columna, sino que la ve. Un compañero recién me dijo, pero también tendría que ver la puerta abierta. No, porque por lo general cuando se dibuja en las puertas, esto es en planta, pero en vista no se dibuja la puerta abierta con digamos, la puerta propiamente dicha abierta. Bien, ahí Agustín, dale, volvé a entrar, por favor. Ahora vamos al corte 5. El corte 5-5, ahí sí se ve la puerta. Y vean cómo está dibujada la puerta. Vean, acá está la puerta. ¿Sí? Hola, ¿se entendió? El corte 5-5, ¿cómo está? Sí, profe. Sí, profe. Corto en ese sentido y miro para allá. ¿Sí? Por último, el corte 6-6, que es el corte escalonado. ¿Qué veo en el corte 6-6? Veo la puerta, veo la columna en vista y veo la ventana. ¿Sí? ¿Qué nos dice el arquitecto Eduardo Sacristes? Nos dice lo siguiente, ¿sí? El corte 1 es un corte tonto, no dice nada. El corte 2 induce a error, parece el corte de dos locales por la columna que está en el medio. El corte 3 al menos muestra la ventana. El corte 4 muestra algo más, la ventana y el pilar o la columna, en vista. El corte 5 solamente muestra la puerta y el corte 6 es el más inteligente, muestra cómo se entra al local, cómo se ilumina el local y muestra la columna o el pilar. ¿Sí? Esta es una conclusión que saca acá el arquitecto Eduardo Sacristes, pero tengan en cuenta que por lo general no se suelen hacer cortes escalonados, sino que se suelen hacer cortes representativos que demuestren la mayor cantidad de información. ¿Sí? En el caso de tener una escalera, bueno, muestro dónde corto la escalera, así sé cómo es el escalón de comienzo de la escalera y el escalón de final. ¿Se entiende? Eso si quiero mostrar, digamos, cómo hacer un corte. ¿Se entendió un poco, digamos, estos 6 ejemplitos? Igual acá le dejo para que lo lean, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el corte 3, en vez de mirar para la derecha,
no mira para la izquierda y así tiene una vista completa de todo lo que hay. Y porque Sería entonces en este caso 4. tendría corte 4. Está a propósito el corte 3 y el corte 4. Para que veas en el corte 3, cuando yo corto, dónde está ubicada la ventana. Corto la casa y la ubico así. En cambio, en el corto 4, corto la casa y la ubico así. ¿Se entiende? Por eso la ventana está de un lado y del otro. Obviamente, si doy vuelta al corte 3, va a ser igual al corte 4. Ok, profe, gracias. Bien, ¿alguna consulta más? O sea que el punto 3 y el 4 solo miran de lugares diferentes. Exacto. Sí. Ok. Bien, una vez que se entendió esto, vuelvo para atrás. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá con los planos de planta, ¿sí? Y fuimos para adelante porque el hecho de que, por lo general, acá está A y B, en realidad es AA o es 1-1, ¿sí? Tengan en cuenta que un plano no debe confundir, ¿sí? Y como bien dijo el compañero, que debería de haberse llamado corte AA y no corte A y B, es porque ya existe una convención en donde todos sabemos que un corte es denominado 1-1, AA, ZZ, WW, números romanos XX, y no X1, X2, X3, X4, sino que eso puede prestar a la confusión. ¿Sí? Si ustedes van a otro país, también capaz que es el corte, no sé, en letras, no sé, en letras hebreas 1-1 o en letras griegas épsilon, épsilon. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Continuando a los planos de elevación o los planos de fachada, ¿sí? Son los planos de los frentes y contrafrentes. Entonces, por lo general, una casa tiene cuatro frentes. En el caso de estar entre ejes medianeros, ¿sí? En una vivienda va a tener el frente y el contrafrente nada más. Entonces, ahora vamos a un ejemplito. Vean lo siguiente. Esta es una planta de una vivienda, esta es una planta de una vivienda que va a tener este frente, va a tener este frente y va a tener estos laterales, este que está acá y este otro que estoy marcando acá. Entonces vean que ahora con color rojo estoy recuadrando el lateral y este los estoy marcando acá al lateral de cómo se ve esta casa. Vean que qué interesante cómo es la conformación de los techos, donde tenemos un techo a dos aguas en una parte principal de la casa, después tenemos otros techos que también pueden llegar a ser a dos aguas. Este plano de elevación o de fachada lateral se tiene que complementar con todos los demás planos, como ser planos de planta, planos de corte, plano de cubiertas. Así todos sabemos bien cómo se trabajó con el techo. Si vean qué interesante cuando tenemos cubiertas inclinadas. Planos de secciones o de corte. Acá está la identificación. Vean que es el edificio cortado, una tajada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este famoso corte AB en planta, que en corte va a estar de este tipo. ¿Sí? Y acá vemos la construcción en perspectiva, en donde se marca el trazo, el plano vertical de corte que se muestra en la planta, que es este que está acá. Bueno, acá tenemos más ejemplos. ¿Sí? Vean que esta es una vivienda que va a tener el frente, va a tener una vista lateral, va a tener la planta de techos, una planta. Vean que la planta es a 1 metro, corto un plano horizontal y veo qué paredes tengo. Vean las paredes cómo están ahí, paredes, puertas, ventanas. Y ahí podemos ver la fachada de frente, el corte AA, que es este que está acá marcado, el corte BB, que es este que está marcado acá. La planta de techos es un techo plano, por lo tanto, no va a tener ningún inconveniente. Acá las pendientes no van a estar marcadas. Por lo general se suelen marcar
las pendientes hacia los embudos o los desagües de techo. Tengan en cuenta que un techo plano requiere una pendiente mínima para el escurrimiento de las aguas de lluvia. Así que bueno, esto es un ejemplito. Ahí vemos otro, el corte AA, cómo se realizó, el BB. Vean que estos son los cortes. Este es el plano resultante que tenemos que interpretar nosotros. No siempre vamos a hacer un edificio en 3D y vamos a poder hacer este dibujo y después ver el corte, sino que nosotros tenemos que lograr de una planta a un corte, ¿sí? Siempre trabajar en el plano, pensando en nuestras mentes en el edificio tridimensional. Ahí vean un ejemplo de algo simple, ¿sí? Algo simple que está la elevación, está la planta y está el corte y cómo son las líneas auxiliares para poder determinar uno y otro, ¿sí? Es decir, que en escala, esta medida o esta longitud es igual a ¿cuánto? A esta medida o esta longitud de acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahí tenemos otros ejemplos de una vivienda. Esta ya es más artística, en donde se ve la planta, se ve la vista, se ve el corte y se ve la perspectiva, así como es la volumetría de la vivienda. Bien, continuando con los planos, tenemos planos que son de instalaciones. Los planos de instalaciones representan la descripción gráfica y dimensional de las redes internas de cada instalación, utilizando una simbología normalizada. Algunos ejemplos de planos de instalaciones o de instalaciones típicas de una vivienda son las instalaciones eléctricas, las sanitarias, las de gas y, no sé, podemos tener otras instalaciones, ¿sí? Las instalaciones de, no sé, de climatización, o de equipos de aire acondicionado, o de lo que fuere. Ahí vemos unos ejemplitos, esta es de una vivienda, vean que los planos de instalaciones eléctricas, esta es, bueno, está en una escala muy reducida, vean que acá no se puede interpretar bien, y los tendidos eléctricos están del mismo color de las paredes. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer en un plano de resaltar, en un plano de instalaciones, perdón, resaltar la instalación, y esto se logra cambiando los colores. Quizás este plano hubiese sido más amigable si las cañerías eléctricas estuvieran pintadas de otro color, no sé, por ejemplo rojo, o otro color distinto a las paredes. O el edificio, el contorno, la silueta del edificio en planta hubiera sido con un espesor de punta más finito y las instalaciones con un espesor más fuerte o más grueso. Acá tenemos un ejemplo de instalación sanitaria, ¿sí? En donde podemos ver los desagües cloacales y las redes o la provisión de agua fría y agua caliente de un edificio. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Después tenemos los planos de estructura. Los planos de estructura, cuando veamos la parte el tema o la unidad de estructuras o de introducción a los tipos estructurales, vamos a ver, bueno, identificar qué es una base, una columna, una viga, una losa, y vamos a poder graficar a un plano de este tipo, en donde tenemos la losa, las vigas, las columnas, las bases. Estas son unas bases medias raras, pero les puse a modo de ejemplo. Y bueno, es más que nada para que lo tengan en cuenta. En el caso de planos de detalle, tenemos el plano de carpintería. Esto por lo general es cuando uno realiza un proyecto ejecutivo de una vivienda, tiene que detallar la carpintería en planta y en vista, ¿sí? En planta y en vista, con las dimensiones de la carpintería, las dimensiones de los marcos y detalles constructivos como ser la mano de abrir, el tipo de herraje, el tipo de material de los marcos, el tipo de material de la puerta, y así, no sé, por ejemplo, si tiene una ventanita o un ventiluz, se marca hasta los espesores de los vidrios y demás. Así que bueno, un poco... Profe, Sí, las líneas diagonales en la puerta del el plano en vista, ¿qué marcan? ¿La dirección a la el que se giro. abre?
Exactamente, la dirección de giro. Este giro se va ahora para allá. Entonces acá marca el picaporte, ¿dónde va a estar? Va a estar acá donde se unen estas líneas. Entonces marca más que nada la ubicación del picaporte, y esto es una convención para decir esta puerta es de mano derecha, se abre con la mano derecha. Ok, profe. En el caso de tener una ventana de abrir, de 2 hojas de abrir, y esas, si es así, ¿dónde están las bisagras? Están en los extremos. Entonces se abre en planta. Esta es una ventana que se abre de este tipo. ¿Sí? Es en planta, y ese es el sentido de apertura de las ventanas. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Así que, bueno, esto era un poco lo que le quería mostrar en la clase de hoy, que me faltó de la clase pasada. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que les voy a mandar, ¿sí?, es el formulario de asistencia.